Bien, pues hoy toca hablar de algunas precisiones sobre la planeación. No vamos a dar una explicación teórica o conceptual como tal, simplemente nos vamos a concentrar en algunas recomendaciones que les vamos a invitar a ustedes, les hagan a los maestros, no para señalar deficiencias, sino que por el contrario verlo como áreas de oportunidad y de mejora de este proceso importante y trascendente, ¿verdad? Por ahí en la UPN hay un dicho que siempre le repiten a uno hasta el cansancio, que maestro que planea siempre le irá bien. Y bueno, pues aquí hay una polémica, ¿verdad? De que cómo se debe planear, que si se planea, que si esto, que si lo otro, pero miren, de alguna o de otra manera, la planeación puede ser un buen ejercicio reflexivo, metacognitivo, sobre lo que hemos hecho y sobre lo que podemos mejorar. Creo que muchas veces terminamos haciendo lo mismo porque no nos cuestionamos sobre cómo pensamos. Y creo que una forma de romper con la rutina de del trabajo docente, ¿verdad? O en el que en algún momento dado nos podemos ver atrapados, pues tiene que ver precisamente con esa perspectiva o ese sentido de estar pensando a conciencia de cómo hacemos las cosas en el salón de clases. Y bueno, pues aquí lo primero, ¿verdad? Los datos de llenado y eso, pues eso no hay ningún problema. Donde sí hay que hacer énfasis es en esta parte. Como bien sabemos, yo me voy al programa, copio y pego la progresión. Copio, me voy al programa y pego los aprendizajes de trayectoria. Copio y pego las metas. Copio y pego las categorías. Copio y pego las subcategorías. Y entonces aquí viene el punto, ¿verdad? Determinar los contenidos de la progresión y luego determinar esos contenidos contextualizados específicos a ser abordados. Y es aquí cuando entonces lo que transcribimos o copiamos, porque usamos medios electrónicos de copiar-pegar, del programa a la planeación, pues nos lleva ahora sí a entrar a un proceso de análisis. Primero, debo tener como perspectiva la meta final. ¿Cuáles son esos aprendizajes de trayectoria? Y luego debo ver cuáles son esas metas de aprendizaje que nos marca esa progresión. Y luego debo analizar cómo esas metas de aprendizaje de alguna manera se pueden articular o inciden con los aprendizajes de trayectoria. Ya que tengo ese análisis, entonces necesito las herramientas. Y entonces me voy a revisar las categorías para determinar de forma general, pues más o menos, en función de, no más o menos, perdón, en función de lo que plantea la progresión, qué contenidos voy a tener que desarrollar. Y luego, revisando las subcategorías y tratando de ver cómo inciden con la categoría o cómo se relacionan, establecer ese eje articulador, como les mencioné en el video anterior, para establecer cómo contextualizar esos contenidos de una mejor manera, dar cumplimiento a la progresión, cumplir con esas metas de aprendizaje
e ir incidiendo y construyendo el perfil de egreso a través del cumplimiento de esos aprendizajes de trayectoria. Entonces es muy importante hacer estos dos análisis. Primero, aprendizajes de trayectoria con metas, cómo se relacionan. Segundo, categorías con subcategorías, cómo se relacionan. Y tercero, cómo esas categorías y subcategorías, a través de desglosar contenidos fundamentales y contenidos contextualizados, nos ayudan a cumplir con esas metas y abonarle a esos aprendizajes de trayectoria. Esa es la reflexión que debemos hacer. Porque muchas veces he observado, leemos la progresión y ya más o menos tenemos por pericia, por experiencia, por conocimiento, cuáles son esos contenidos y de inmediato se nos ocurre contextualizar. No digo que esté mal, pero sin esos 3 pasos de análisis. Repito, aprendizaje metas, categorías, subcategorías, y luego cómo esas categorías y subcategorías nos ayudan al primer análisis de aprendizaje con metas, pues estaremos haciendo un análisis más completo y no estaremos haciendo un análisis más simple, tratando de desprender los contenidos con el simple hecho de leer la progresión. Insisto, aunque bien es cierto que a veces la progresión nos da pistas de esos contenidos y por nuestra pericia y experiencia podemos determinar esos contenidos contextualizados, hacer el análisis que les he mencionado en este video nos permite tener claridad de qué herramientas de aprendizaje utilizar, qué metodologías activas usar e incluso delinear una evaluación que me permita una mayor retroalimentación y un menor sesgo a la hora de emitir un juicio. Enseguida, otra área de oportunidad. Ya teniendo desarrollados esos contenidos contextualizados, pues tengo que desarrollar mi planeación. Tengo que desarrollar mis actividades. Y aquí es importante considerar cuántos módulos le estoy asignando a cada progresión, para que en base a ese número de módulos yo pueda determinar el tiempo de actividad de inicio de la progresión, de actividad de desarrollo, de actividad de cierre, donde se les recomienda, en esas actividades de cierre, llevar actividades de retroalimentación. Y bueno, obviamente insistir también todas esas actividades de aprendizaje alrededor de metodologías activas. La descripción de recursos, no hay mucho problema. En las evidencias de aprendizaje sí debemos tener en cuenta cómo economizar. ¿Qué quiere decir esto? No por dejar más tareas, estamos fomentando un aprendizaje significativo. Entonces aquí también nuestra experiencia nos debe llevar a un punto medio para elegir las actividades de una manera adecuada, que no cansen al alumno, pero que sí lo lleven a reflexionar. Y también, ¿por qué no?, que al maestro le vaya facilitando también la forma de evaluar. En la parte de la evaluación, pues aquí hay que tener en cuenta el tipo de evaluación, si es diagnóstica, es formativa, si es sumativa. Tenemos que ver también la forma de evaluación, hetero, co o autoevaluación. Debemos establecer criterios de evaluación,
Debemos establecer ponderaciones y debemos establecer técnicas e instrumentos. Así, de esa manera, aunque sea de forma concreta, pero bien explicado y precisado, pues tendremos una panorámica generalizada sobre cómo llevar un buen proceso de evaluación. Y lo más importante, saber los momentos y los tiempos durante ese proceso de evaluación de cómo voy a intervenir y cómo voy a brindar una retroalimentación más precisa y significativa para el estudiante. Dentro de esa parte de economizar que les mencioné de las evidencias de aprendizaje, pues también entra lo que sería la transversalidad. A través de una transversalidad inter, multi o trans, los aspectos de evaluación y transversalidad se abordarán en otros videos de manera más específica. Pero bueno, aquí hablando de transversalidad, nosotros podemos, con otras UAC, establecer actividades comunes, con objetivos comunes, con metas de aprendizaje comunes, mejor dicho, simplificar las evidencias y también, pues, brindarles a los estudiantes una visión más integral de cómo pueden ir desarrollando sus progresiones. Y finalmente, pues bueno, las fuentes de consulta, ¿verdad? Es respetable porque pues ahí entra también a veces la experiencia y el vasto conocimiento del maestro, ¿no? Pero el libro de texto por lo general es lo que ponen como consulta. Y aquí la recomendación es, tu planeación tiene que estar concreta, pero tan clara que cualquier persona sepa qué hacer, aún sin conocer la materia como tal. Al menos debe tener claridad de lo que está proponiendo el maestro que haga cualquier persona que revise tu planeación. Van a decir, pues que trabajar, ¿verdad? Bueno, a lo mejor sí, pero por ahí también, ya con las herramientas que les estamos facilitando de los tips de inteligencia artificial, pues lo que queremos es que sean precisos y que hagan el ejercicio reflexivo, no que estén así como que sufriendo porque tienen que planear. Al contrario, que sea un sano ejercicio reflexivo y que de veras les permita encontrar nuevas rutas de crecimiento en su trabajo y nuevas oportunidades de hacer las cosas de una mejor manera en el salón de clases. Y bueno, pues finalmente recordando, ¿verdad?, que si soy un docente que escucha, colabora y trabaja en un propósito común, que es el bienestar de nuestros estudiantes y el influir significativamente en su aprendizaje, pues necesariamente nos constituiremos en una comunidad que aprende, que crece y se transforma.